Hola, sean bienvenidos al canal de Irving Mac. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema: los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la porción del plano, ¿sí?, comprendida entre dos semirrectas que tienen un vértice, ¿sí?, o también un punto en común. Los ángulos tienen una amplitud que se mide en grados. Ángulo es un concepto de geometría que se usa para referirse al espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice también, y que es medido en grados. Aquí tenemos un esquema de lo que es un ángulo. De acuerdo a la definición anterior, podemos ver las dos semirrectas o lados de este color, el vértice que los une y la amplitud que se medía en grados. ¿Cómo se miden los ángulos? Aquí tenemos las formas de cómo se miden los ángulos. La más común son los grados sexagesimales. En otro video vamos a hablar de estos ángulos. Por ahora, hablemos un poco de los grados sexagesimales. Al dividir la circunferencia en 360 partes iguales, obtenemos un grado. Aquí podemos ver este esquema. Continuando con esto, cada grado se compone de 60 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así, un ángulo se mide en grados, minutos, segundos, como podemos ver aquí. De acuerdo a esto, tenemos que un grado equivale a 60 minutos en la medida de ángulos sexagesimales y un minuto equivale a 60 segundos sexagesimales. En esto podemos ver algunos ángulos: 90 grados, 180 grados y otros. Continuamos con esto. Los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera: ángulos por medida, ángulos por posición y ángulos por suma. Vamos a ver esto en las siguientes diapositivas. Ángulos por medida. En esta sección vamos a explicar estos ángulos. Vamos a dar el nombre, su definición o medida, y también una imagen o esquema de cómo es. Ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Este ángulo mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Aquí podemos ver un ejemplo de un ángulo de 45 grados que es un ángulo agudo. Siguiente, ángulos rectos. Es aquel que mide 90 grados. Aquí podemos ver el esquema o la imagen de este ángulo. Ángulos obtusos. Es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Aquí podemos ver un ejemplo de un ángulo de 135 grados, que es un ángulo obtuso. Ángulos rectos. Es aquel que mide 180 grados. Aquí podemos ver el esquema o la imagen de este ángulo. Está conformada de una línea recta, como lo podemos ver aquí. Continuamos con los siguientes ángulos. Ángulos cóncavos. Es aquel que mide más de 180 grados y menos de 360. Aquí podemos ver un ejemplo de un ángulo de 215 grados. Y por último, el ángulo perigonal, o también de vuelta entera. Este ángulo, ¿cuánto mide? Este mide 360 grados. Vamos con lo siguiente: ángulos por posición. En esta sección también vamos a explicar estos ángulos. Vamos a dar el nombre y su definición, y también una imagen
o esquema de cómo son. Ángulos consecutivos se definen como dos ángulos que comparten uno de sus lados y su vértice. Aquí podemos ver dos ángulos consecutivos y su lado común. Ángulos adyacentes. Dos ángulos se consideran adyacentes cuando poseen un lado y un vértice en común, mientras que el otro lado es una prolongación del otro, creando un ángulo llano. Podemos ver aquí que estos dos ángulos suman 180 grados. Y tenemos ángulos opuestos, también llamados ángulos opuestos por el vértice. Estos poseen el mismo vértice, mientras que los lados de uno son iguales a la prolongación del otro. Esto lo vamos a ver en un tema aparte. Y vamos con lo último. Ángulos por suma. Tenemos las siguientes definiciones. Ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto. Por ejemplo, 20 este ángulo y el otro es 70. Esto equivale a 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a un ángulo llano o de 180 grados. Un ejemplo, 100 grados este ángulo y el otro es 80 grados. Esto es igual a 180 grados. Ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son los que, sumándolos, se obtiene un ángulo de 360 grados. Un ejemplo de esto, 200 grados este ángulo y 160 grados el otro. Y bueno, esto sería una explicación entendible de los ángulos, su definición, cómo se clasifican y sus medidas. Y bueno, esto sería una explicación entendible de los ángulos, su definición, cómo se clasifican y sus medidas. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a este canal para más contenido. Sígueme en mis redes sociales, aquí están los enlaces. Esto sería todo. Esto es Irvin Mac. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias por el apoyo.